guión, para cómic o para ilustración, ahí las reglas del juego cambian. Y les voy a decir por qué. Porque no es lo mismo, vámonos ahora aquí, no es lo mismo hacer un dibujo súper detallado, ¿no? Así como que las sombras y que las luces y que el ojo y así. Un dibujo muy detallado de su personaje no es lo mismo que lo tengas que hacer única y exclusivamente esa vez para que los diseñadores de vestuario, para que los de casting, para que el director, para que todo mundo ubique quién es el personaje, a que lo tengas que hacer y hacer y hacer una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces, en lugar de hacer algo como súper detalladísimo aquí, que lo estaba haciendo con lápiz y casi no se ve, por ejemplo, esto va a ser algo muy rápido, pero como para que vean los niveles de detalle con lo que se podría llegar a trabajar. O sea, imagínense ustedes si yo intento replicar esto una y otra y otra y otra y otra y otra vez, por ejemplo, para cómic, se puede. O sea, hay gente que neta hace unos trabajos impresionantes, en los que cada viñeta es como una pintura padrísima. Pero regularmente esas personas se dedican única y exclusivamente a eso. No tienen que escribir, no tienen que entintar, no tienen que nada. O sea, solamente es como la realización de una sola, vaya, de una sola chamba, por así decirlo. Pero imagínense en animación. Imagínense que para animación yo tengo que hacer esto una y otra y otra y otra vez moviéndose. O sea, el trabajo que voy a llevar a, si de pronto yo simplifico. Y esto me va a ser más fácil replicarlo una y otra vez. Una, me va a ser más fácil replicarlo. Dos, me va a ser menos complicado el que me salga similar o que me salga parecido, porque aparte se tiene que parecer en cada una de las apariciones en las que tu personaje salga, ya sea en cómic o en animación. Y es que el cómic y la animación técnicamente parten del principio que estás haciendo eh, una película de manera gráfica. No es con una fotografía, ¿no? En el cine se usa con una fotografía, fotografías a 24 cuadros por segundo mínimo, un personaje moviéndose y lo pones y lo reproduces y es un segundo de movimiento de película y así es como tienes las cintas y el cine. En el caso del cómic o en el caso de la animación haces lo mismo pero con dibujos. ¿Por qué? Porque no hay personajes físicos, hay dibujo, hay papel. En el cómic se reduce a como si fuese un storyboard de tu animación. Entonces, en lugar de estar dibujando. Ahora imagínense que en el cómic y en la animación es todavía más, porque en el cómic tú trabajas dibujando escena por escena o incluso por plano. Y es que, bueno, déjenme les hago así como una explicación de cómo funciona la escena, el plano y la secuencia. Primero tenemos la secuencia, y la secuencia es ese conjunto de escenas donde va a ocurrir una acción general, no sé, por ejemplo, no sé, el robo del banco. Y luego tenemos las escenas. Las escenas son donde vamos a tener acciones muy específicas, como por ejemplo, no sé, te bajas del carro, esa es una escena, entras al banco, esa es otra escena. Y para contar esas escenas vamos a usar planos. Por ejemplo, aquí tenemos a un mono viendo la ventana, luego tenemos aquí un plano de un pajarito, bueno, eso se supone que es un pájaro, y luego tenemos otro plano, perdón, donde el mono está viendo el pájaro como enojado o molesto porque el pájaro está haciendo, no sé, pi, 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 pi. Y después tenemos otro plano del pájaro donde ya no hay pájaro, están las plumas como volando y las puras patitas. Y tenemos
Otra toma de el individuo con cara de asombro, así como de, ay no, Dios mío, ¿qué pasó? Uno te hace creer que es él, pero en la siguiente toma o en la siguiente plano, es el gato del chavo trae el pájaro. Bueno, eso es una escena, la escena de la muerte del pájaro, que podría formar parte de una secuencia. A lo mejor la secuencia es él despertándose preparándose el desayuno y todo el proceso. Entonces, vamos a dividir en el cómic, regularmente dividimos nuestras escenas son nuestras viñetas, vaya. ¿No? Aquí hay un plano, un medium shot del personaje, aquí hay un full shot del personaje, aquí hay un close-up del personaje, aquí hay un close-up del personaje, aquí hay otro close-up del personaje y aquí hay otro medium shot del personaje o un full shot del personaje. En cómic, estos son nuestras viñetas. Nosotros las vamos acomodando. La ventaja del cómic es que nosotros esto lo podemos ir modificando según nuestra página. Nuestra página es rectangular y no tenemos que hacer como en cine siempre diferentes. Vaya, no es una pantalla que no nos permita movernos. En cómic tenemos la ventaja de, por ejemplo, hacer esto, que sea una sola viñeta, el mono aquí, la ventana así con algo muy conceptual y el pájaro aquí, ¿no? La siguiente escena a lo mejor la partimos y es el mono viendo en close-up al pájaro y el siguiente es el close-up al pájaro cantando bien feliz, haciendo el escándalo. Esto es parte de nuestra narrativa. Siguiente escena, bueno, no voy a dibujarlo todo, pero para que se den cuenta, yo dibujaría 1, 2, 3 veces a nuestro personaje en una sola página. Ahora, en animación, o sea, en animación, si el personaje aquí se movió 2 segundos, pues lo vas a tener que dibujar más de 24 veces, porque son 24 por segundo. 24 por 2 son 48. Lo vas a dibujar 48 veces. Imagínate dibujar 48 veces esto. No. ¿Vas a terminar haciendo monos de palo? Bueno, no, tampoco. No, tampoco. Eh, por eso es importante que sepamos desarrollar un personaje según las necesidades o según para qué lo vamos a hacer, ¿no? Si ustedes van a hacer un personaje con un jugar muy complicado, muy difícil, se les va a complicar muchísimo. Por ejemplo, yo aquí, este era el diseño de personaje que estaba yo haciendo para Carl antes de que pasara por toda la evolución. Es muy importante que tengan muy claro estos detalles para saber cómo es su personaje y para qué lo van a usar. Si ustedes lo quieren usar para cómic o para animación, recuerden simplificar lo más posible. Hagan un concept art muy detallado, eso les va a servir muchísimo. Y a partir de ese concept art tan detallado, vámonos a quitando capas y quitando elementos y quitando capas y quitando capas y quitando capas hasta que tengamos un producto muy pulido, eh, muy, pues fácil de recrear, de reproducir, de replicar y que no nos vaya después a arruinar la vida. En el cómic de Destino Traidor, mis dos personajes, uno trae una bata y la otra trae un vestido sencillo, los dos. Nadie trae nada, nada, o sea, simpleza, simpleza, simpleza. ¿Por qué? Porque sabía que era un trabajo que tenía que entregar en una semana. Y ahora imagínate si pierdo tiempo, si de por sí perdí un poco de tiempo en las perspectivas tan yo tenía unas perspectivas medio raras, ¿no? Para justamente hacer ese apoyo psicológico de los personajes. Ahora imagínate si a eso le hubiera agregado yo muchas prendas, muchas cosas, detalles, el vestido con detalles, él que trajera camisa, saco, no sé, eso me hubiera complicado muchísimo más. Aparte que en la historia él requería que llevase una bata y nada más, y ella un vestido y nada más. Porque así dice el guión y porque así estaba hecho. Y yo me apoyé sin querer, aparte yo ensalzar, ¿verdad? Ok, ahora vámonos con unas cosas muy básicas y unos conceptos muy simples sobre el diseño de personaje, ya cuando queremos hacer nuestros personajes físicos. Si lo van a hacer para cómic, si lo van a hacer para, especialmente para cómic, miren, en cómic ustedes tienen dos vertientes. Lo pueden hacer realista o lo pueden hacer como mucho más cartoon. El estilo cartoon es aquello en lo que se deforman la anatomía y se deforma la figura para crear figuras geométricas, armónicas, que nos sean muchísimo más amigables a nuestros ojos. Por ejemplo, nosotros podemos llevarnos un cuadrado y con ese cuadrado hacer un personaje. Un personaje, no sé, por ejemplo, un cuadrado y un triángulo, los juntas y a partir de ahí ya tienes, no sé, por ejemplo,
Y esto voy a hacer una persona, ¿eh? O sea, no crean que va a ser un monstruo ni nada. Por ejemplo, este es el pantalón. Los zapatos, trae Converse, no sé por qué, soy muy noventero, yo creo que es por eso. Y resulta que esta es la cara, las manos, trae su playerita aquí. Y así es como hicimos un personaje de una manera usando la geometría, muy cartoon. Cartoon es eso, cuando nosotros descomponemos nuestra realidad, por ejemplo, Carl en un personaje cartoon era el primer Carl que nosotros teníamos, de hecho, que era algo muy como así. De hecho, era algo muy como así. Si se dan cuenta, esto es muy cartoon. ¿Por qué? Porque yo exageré el volumen de la cara, reduje el cuerpo para hacerlo aún más inocente, más infantil. eh, Cosas que esto nunca lo vas a ver en la vida real. Entonces, ustedes tienen que definir primero eso. Si su personaje va a ser un estilo cartoon o si su personaje va a ser realista. ¿Y eso cómo lo definen? ¿Se acuerdan del video que subí? No sé si lo vieron, sobre encontrar tu estilo propio. Ahí lo defines. Ahí lo defines. ¿Con qué? Con el que te sientas más cómodo, con el que te sientas más feliz, con el que vaya más contigo, con el que vaya más con tu historia. En el personaje, en mi caso, mis personajes son realistas sin caer en el realismo, vaya. O sea, son como, no sé si ubiquen las series de los 90 de superhéroes, que eran como cartoonies, pero con anatomía normal, pues así. O como Avatar, la leyenda de Aang, pues así. No voy a yo requerir de estos elementos, pero les voy a enseñar ahorita cómo hacer personajes usando estos elementos. Les voy a dar un consejón. Si sus personajes van a ser muy cartoony, piensen en el personaje con esta estructura. ¿Por qué? Ustedes, por ejemplo, les voy a enseñar aquí mi libreta de personajes que hice de estilo cartoon, precisamente. Hice yo una serie de rostros. Miren, esto es muy cartoon. Y si se dan cuenta, es como unos fideos muy largos y una cara redondita. Y se acabó. No, o sea, en la vida real nadie se ve así. Pero esta era la idea. Porque el personaje es así. Este personaje o esta niña es inspirada en un personaje real, en una persona real, que es mi sobrina. Y ella es como. Es el. Es este personaje, tal cual. Miren, aquí tengo unos desarrollos de personajes de Carl. Este era lo que iba a ser el Nahual. Este es el nieto de ese es Ulises, el nieto del señor que le ayuda. Carl aquí comiendo galletas, como muy niño. Esta es la hoja que quería enseñarles, miren. No lo voy a rayar porque no lo voy a rayar, pero voy a usar mi varita mágica que ya perdí. ¡Tarán! Para hacerles como hacerles las marcas. Si se dan cuenta, yo aprovecho o uso las figuras geométricas. Por ejemplo, este triángulo. Este es un triángulo y de este triángulo yo extraje la cara. Para reducir el círculo le puse orejas muy redondeadas y una nariz muy redondeada. Para reducir, perdón, lo puntiagudo de la cara. Este personaje es muy redondo en todo su aspecto. Este personaje tiene forma como muy calavérica, ¿no? La nariz muy pronunciada, los pómulos muy pronunciados, la quijada muy pronunciada. Este personaje tiene unos ojos como muy profundos, la nariz muy larga. Estos elementos los podemos sacar usando figuras geométricas. Y aquí se usa la psicología de las figuras. Por ejemplo, miren, este es muy redondo y este es muy cuadrado. Este es muy triangular y este es muy rectangular. Estos dos son muy rectangulares. ¿Qué pasa con las figuras puntiagudas? Las figuras puntiagudas tienden a reflejar agresividad
o a reflejar, sí, eso, por ejemplo, el Doberman. Los Doberman, ¿por qué nos dan miedo? Porque tienen esta forma, si se dan cuenta. El Doberman tiene esta forma, orejas puntiagudas, hacia arriba, un hocico alargado y puntiagudo, muy pronunciado. Pero vemos otro perro, como por ejemplo, no sé, el San Bernardo, y se nos hace súper adorable. ¿Y por qué se nos hace tan adorable el San Bernardo? Por su forma redondeada. Ustedes, si quieren hacer un personaje que se vea tierno, lo mejor es hacer figuras muy redondeadas. Ujú, y hagan una cara que ocupe una parte muy pequeña de su anatomía. Por ejemplo, ya sea que la nariz sea minúscula, eso siempre va a hacer que el personaje sea muy tierno. Una boca chiquita va a hacer que el personaje sea muy tierno. Y pueden hacer dos cosas. O unos ojos chiquititos, chiquititos, aunque aquí el personaje puede pecar en verse gordito. Ujú. O, en su defecto, usamos esta forma como de U para afilar la quijada, afilar la mandíbula. Agrandamos las orejas para adelgazar. Nariz chiquita, boca chiquita y ojos muy grandes. El personaje aquí se ve mayor que este personaje. Este personaje se ve todavía más chiquito. Si podemos hacer la boca más grande, el personaje crece. Ujú. Pero sigue siendo dentro de las formas redondas. Ahora, si nosotros hacemos un personaje como triangular, especialmente un triángulo invertido, nariz triangular hacia abajo, por ejemplo, cejas triangulares, ¿qué pasa? Tenemos a alguien con un aspecto como de villano, ¿ya vieron? Si nosotros hacemos a alguien cuadrado, muy cuadrado, es como el personaje musculoso, no sé, formalón, así serio, que no se arriesga mucho. Si nosotros damos, por ejemplo, a un personaje voluminoso, por ejemplo, una mujer, vamos a ver pómulos más grandes, el personaje cambia. Las curvas siempre van a generar ese sentido de sensualidad. E incluso le van a agregar, las curvas siempre van a hacernos mucho más armónico a nuestro personaje. Un personaje tan firme, tan duro, va a ser mucho más difícil que nos sintamos atraídos que un personaje que tiene curvas. Entonces, si ustedes van a pensar en un personaje que quieren que sea cartoony, que sea como súper descompuesto, pero que sea muy amigable, piensen en ojos grandes, curvas, por ejemplo, estas curvitas de aquí, ojos grandes, curvas y listo. Su personaje es mucho más amigable que, o sea, no digo que lo hagan así, pues, pero esto les va a facilitar mucho el trabajo al momento de querer que el personaje haga empatía.
Miren, es bien importante que piensen que la ropa va a definir mucho la personalidad de nuestro personaje y va a contarnos o va a apoyar nuestra historia en cuanto a qué hace, a qué se dedica, cómo es, cuál es su personalidad, cuáles son sus gustos. La ropa define mucho quién es la persona que la viste, incluso los colores, también las siluetas y lo que marca. Por ejemplo, yo quise no usar una silueta terrestre, por así llamarlo, de nuestro mundo, de nuestro contexto histórico, social. Tampoco quería que dijéramos, ay, esto se ve asiático, esto se ve europeo, esto se ve, no sé, de tal región, porque es otro mundo. Yo, Carlos el Nahual y Prohibido, lo estoy desarrollando en otro universo, en otro planeta, en otro mundo. Entonces, quería romper con los cánones o con los valores estéticos de los géneros y lo primero que hice fue eliminar los pantalones. Porque tienen un contexto, sí, un poder social y psicológico muy fuerte en nosotros, entonces quité los pantalones para evitarlo y di unas siluetas como lo más que no fuese ni masculina ni femenina, vaya. Técnicamente en este mundo las personas se visten igual, sin importar si eres hombre o eres mujer. Sí va a haber diferencias, sí voy a hacer, porque también es importante pensar en que o sea, le tiene que gustar a la gente de este planeta, entonces no puedo como que romper los cánones tan de tajo, porque también pues está hecho para nosotros, entonces tiene que gustarnos a nosotros, pero sí quería romper ciertos parámetros. Ustedes tienen que pensar mucho en esas cosas, tienen que pensar en el contexto de su personaje, tienen que pensar en qué va a ser el personaje y hagan estos ejercicios. Yo a Carl lo he vestido 1008 000 veces hasta ver ¿qué es lo que más me refleja o cuál reflejaba más la identidad real de Carl y el mundo en el que Carl se desarrolla? Al final llegué a la conclusión de que va a usar una especie como de túnica cruzada con un cintillo al centro, que es el tipo de ropa casual o habitual que usa la gente en este mundo. Hagan esos ejercicios, dibujen a sus personajes con diferentes ropas. Recuerden que usen la psicología de las figuras geométricas también para darle los elementos a la ropa. Por ejemplo, no sé, hombreras, pantalones cortos, faldas, vestidos, todos esos detalles. Y los colores. Ahora, en el tema de los colores es importante que ustedes vean si el personaje se desarrolla o es armónico con su entorno en el que se desarrolla. Para que hagan esto, agarren la paleta de colores con el que el personaje, por ejemplo, hagan, no sé, un collage de imágenes de los fondos que van a usar para sus personajes en caso de que sea un cómic o en caso de que sea una animación. Y pongan a su personaje con la ropa. Y vean si entona o no desentona. Otro gran ejercicio es hacer la escala de grises. Pongan en la escala de grises en el personaje en el entorno en el que se va a desarrollar. Eso también sirve mucho para ilustración regular. Si no sabes cómo vestir a tu personaje en una ilustración, para una portada de un libro, para ilustrar un cuento, para ilustrar lo que quieras, o no sabes cómo resaltar a tu personaje, cámbialo. Cuando vayas a elegir los colores, en ese caso vas a tener que dibujar por capas, si lo vas a hacer de manera digital, y ponen escala de grises para que tú veas si funciona o no funciona el resalte. Si el personaje se ve igual que en tu fondo, pues entonces no funciona y hay que cambiarle el color de la ropa y ponerle un color que resalte. Esos son como algunos ejercicios que les pueden funcionar para el momento de crear la ropa. Y piensen que la ropa, justo como les decía, cuenta el 60% de la historia de nuestro personaje. Si tú, tu personaje, ok, si digamos que ya lo conceptualizaste, no desnudo, pero en el tema anatómico, si va a ser una anatomía real, si va a ser una anatomía distorsionada, si va a ser un cubo, si va a ser lo que sea, pero piensa que aparte hay que ponerle ropa y la ropa nos va a terminar de apoyar, diseñar y esculpir a nuestro personaje. No es lo mismo, por ejemplo, si nosotros tenemos a Batman sin su disfraz, ¿no? O sea, Batman realmente es el disfraz de Batman, son las orejas de Batman, es la capa. Y bueno, pasa lo mismo con otros personajes, ¿no? Por ejemplo, Darth Vader lo puedes reconocer porque tiene el cuello y las hombreras muy altas y luego la capa y forma como una especie de triángulo alargadísimo, que eso hace que también nos dé como más terror o que se imponga mucho más. Entonces, piensen en esos detalles
piensen en que apoyar con elementos visuales en la ropa va a darle un cambio de personalidad a sus personajes. Y pues nada, yo en este momento les quiero agradecer por estar hasta aquí, llegar hasta acá el video. De hecho, si llegaste hasta aquí el video, muchísimas gracias. Espero que te haya quedado medio claro el asunto de cómo conceptualizar el personaje de manera física. Y ahora yo me voy a poner a terminar esta ilustración sobre Carl en el concepto de cómo va a estar vestido. Mi nombre es Charles y esto fue The House of Boger.